Yo les traigo un tema titulado Cuando Dios permite. Y quisiera invitarlos a ustedes a buscar en nuestras Biblias el texto base para meditar que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 1, versículos 3 y 4. Cuando Dios permite. Dice la palabra de Dios: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Y esta frase es sumamente detallada en el libro de Daniel. Que trajese de los hijos de Israel del linaje real, ¿de quién? De los príncipes. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. O sea, no eran cualquier muchacho. E idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces vamos al 4. Ahí está el 3 y el 4 ahí. O sea que en este pasaje bíblico, Daniel 1, versículos 3 y 4, vamos a basar la meditación de esta noche. Los invito a inclinar el rostro para orar. Querido Padre Celestial, cuán agradecidos estamos por todas tus bendiciones. Gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de tu santa presencia. Invitando, Señor, a tu Santo Espíritu para que nos guíe al estudiar tu palabra. Queremos, Señor, que tu Espíritu toque cada fibra de nuestros corazones, nos limpie de pecado y maldad y nos permitas entender la Biblia y llevarla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Para entender este pasaje bíblico, Daniel capítulo 1, versículos 3 y 4, es necesario profundizar un poquito y ver un pasaje bíblico que traemos, que está en Segunda de Reyes capítulo 20. Yo quiero ir con ustedes al capítulo 20 de Segunda de Reyes. Aparece también en el libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, y en Segunda de Reyes también. Segunda de Reyes capítulo 20, los invito a buscar en nuestras Biblias. Todo el capítulo 20, porque es una profecía que está en el Antiguo Testamento, que se cumple en el libro de Daniel, y es en tiempo del rey Ezequías. Segunda de Reyes 20, dice la palabra de Dios, versículo 1 en adelante. Voy a leerle 3 versículos al principio y después voy a saltar al 14 hasta el 18. En aquellos días, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová, y Jehová le oyó. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Vamos al siguiente versículo. Versículo 4 y 5. Y antes que Isaías saliese, hasta la mitad del patio vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y vamos a leer otro texto bíblico para explicar todo el capítulo 20, versículo 14. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió:
de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó de mis tesoros que no le mostrase. Verso 16. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. O sea que este pasaje que yo les traigo es el pasaje base para entender por qué Dios llevó cautivos a este grupo de jóvenes a Babilonia. En esta noche yo tengo 3 propósitos. El primero, entender que aunque el pecado ha contaminado todas las acciones de los hombres, Dios permite nuestro comportamiento con un propósito: lograr nuestra salvación. En segundo lugar, aceptar que Dios permite la aflicción, los conflictos y el dolor a fin de que cada ser humano sea alcanzado y que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios esta noche quiere alcanzarnos a cada uno de nosotros. ¿Cuántos quisieran esta noche abrir el corazón a Cristo? Qué bien. Aquí está la historia de Ezequías, este rey que tuvo altibajos en su vida espiritual. Para poder entender el libro de Daniel, tenemos que entender obligatoriamente el reinado del rey Ezequías. El rey Ezequías, un rey que vivió y que tuvo una vida en que momentos estaba por el piso en su vida espiritual, pero en otros momentos Dios podía alcanzarlo y trabajar en su corazón. O sea que ilustra por lo general todo lo que le ocurre a nosotros los seres humanos. O sea, vidas espirituales ¿con qué? Con altos y qué más, y bajos. Una vida que desdichadamente, por momentos, no le dio la gloria a Dios, y otros momentos que Dios lo alcanzaba, entonces hacía el intento de una búsqueda de Dios y de consagración. Pero el capítulo 20 de Segunda de Reyes muestra cuando el rey Ezequías cae enfermo. O sea que Dios quería darle una lección al rey Ezequías. Ya al término de su reinado, dice la Biblia que el rey Ezequías cayó enfermo. Y Dios usa al profeta Isaías con un mensaje. Ve allá donde está el rey Ezequías y dile que arregle su vida espiritual. Porque ¿va a qué? Va a morir. Y cuando el profeta Isaías se acerca al rey Ezequías y le dice el mensaje que Dios le está dando, dice la Biblia que vino un arrepentimiento a la vida de Ezequías. O sea que Ezequías vio la oportunidad de dedicarse a Dios. Ezequías vio en el mensaje que Dios le estaba transmitiendo la oportunidad para consagrarse y heredar la patria celestial. Entonces, este mensaje nos sirve a cada uno de nosotros en este día. O sea, nosotros no tenemos que esperar a que venga la enfermedad sobre nosotros, que vengan los conflictos, que vengan los problemas para dedicarnos a Dios. Desdichadamente, la mayoría de los seres humanos viven de esa forma. O sea que
Los seres humanos no buscan a Dios cuando tienen que buscarle y buscan a Dios ya cuando no hay más remedio. Y Dios no desea eso para nosotros. Dios desea que nosotros le busquemos en todo momento, a toda hora, bajo cualquier circunstancia. Aferrarnos al brazo poderoso de Dios. Entonces hay que pedirle a Dios fe para vivir aferrado a Él. ¿Cuántos quisieran pedirle fe esta noche a Dios? ¿Cuántos quieren decirle al Señor, Señor, gracias por la fe que tú nos regalas? Porque la fe es un regalo de Dios. Entonces, este rey Ezequías le hizo un pedido a Dios porque él sabía que iba a morir. Le pidió a Dios que le extendiera la vida. Y llama al rey, llama al profeta Isaías Dios y le dice, vete allá donde está el profeta y dile que le voy a dar 15 años de vida. Y ahí está la historia de este proceso con Ezequías, que Ezequías sana milagrosamente de la enfermedad que tenía. Y este milagro, que es lo interesante del pasaje, no fue cualquier milagro, porque todos los reinos alrededor del pueblo de Israel se enteraron de la enfermedad de Ezequías. Y también se enteraron de cómo Dios milagrosamente lo sana. A tal punto que viene a visitar a Ezequías un grupo de gente de Babilonia. O sea que desde Babilonia se enteraron cómo Dios sanó al rey Ezequías. Y esta gente vinieron, estos embajadores de este rey llamado Merodach Baladán, rey de Babilonia, mandó a estos embajadores a preguntar, a inquirir cómo había sido el milagro. Y aquí es donde vamos nosotros a entender de que Dios permitió la enfermedad en el rey Ezequías para hacer este milagro de sanidad con un propósito. Y el propósito era ¿qué? Que Ezequías glorificara el nombre de Dios. Así que todo lo que Dios permite en la vida nuestra, Dios lo permite ¿con qué? ¿Con qué? Con un propósito. Y un propósito determinado. Un propósito objetivo, claro. Tener la oportunidad de dar testimonio del poder de Dios. Entonces vemos la historia allí, que cuando llegaron los embajadores de Babilonia, donde el rey Ezequías lo lleva y le enseña todo lo que tenía en su casa. Los tesoros, las cosas lindas, la riqueza que tenía allí, las mujeres hermosas, el vino y la comida que comía. Pero hubo algo que Ezequías no le mostró a los embajadores de Babilonia, que era lo que Dios quería que Ezequías mostrase. Y era al verdadero Dios. Que Ezequías, Dios le dio 15 años más de vida para que tuviese la oportunidad de que el mundo conocido viera el poder del Dios Altísimo. Y Ezequías lo mínimo que hizo fue hablarle de Dios a la gente. Hasta las armas que tenía dentro de su palacio le mostró. Dice la hermana White, y yo les voy a leer del libro Patriarcas y Profetas, 2 citas que yo veo sumamente importantes esta noche para nosotros tener en cuenta de lo que ocurrió en aquel momento lo que Dios deseaba y lo que Dios no deseaba. Dice la hermana White en el libro
Profetas y Reyes, página 256. La visita de los embajadores a Ezequías estaba destinada a probar su gratitud y devoción. O sea, ¿estaba destinada para qué? Para probar su gratitud y ¿qué más? Y su devoción. Dice, el relato dice, pero lo de los embajadores de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acaecido en aquella tierra, dice, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que había en su corazón. Y eso está en 2 de Crónicas, capítulo 32, verso 31, que es un pasaje casi paralelo con este. O sea, que en 2 de Crónicas dice que Dios, ¿qué hizo con Ezequías? Mandó a los embajadores de Babilonia para probar ¿qué? Su devoción y su gratitud. Primero. Y en segundo lugar, para probarle a fin de que Ezequías revelara lo que había ¿dónde? Dentro de su corazón. O sea que aquí podemos sacar 3 conclusiones rápidas. La primera, que Dios todo lo que nos permite en la vida a nosotros, nos permite para que nosotros revelemos lo que hay dentro de ¿qué? De nuestros corazones. Y para probar nuestra gratitud y devoción a Dios. Así que si nosotros estamos pasando por alguna situación X, alguna enfermedad, el dolor, alguna tristeza, Dios lo permite en nuestras vidas y en la vida de sus hijos con el noble propósito de que revelemos qué hay de nuestro carácter, cuál es nuestro carácter verdadero. Por eso en las pruebas y en las dificultades es que se revela el carácter del ser humano. Y esta es la principal lección del pasaje bíblico. Pero no queda allí. Yo quiero leerle un poquito más. Dice, si Ezequías hubiese aprovechado la oportunidad que se le concedía para atestiguar el poder, la bondad y la compasión del Dios de Israel, el informe de los embajadores habría sido como una luz a través de las tinieblas. Pero él se engrandeció a sí mismo más que a Jehová de los ejércitos. Ezequías no pagó conforme al bien que Dios le había hecho. Antes enalteció su corazón y fue la ira contra él, contra Judá y Jerusalén. Dice la otra cita. Dice, cuán desastrosos iban a ser los resultados. Se les reveló a Isaías que al regresar los embajadores llevaban informes relativos a las riquezas que habían visto. Y que el rey de Babilonia y sus consejeros harían planes para enriquecer su propio país con los tesoros de Jerusalén. Ezequías había pecado gravemente y fue la ira contra él, contra Judá y Jerusalén. O sea que la visita de aquellos embajadores de Babilonia al reino de Judá, en vez de ser una oportunidad para revelar la gloria de Dios, desdichadamente este rey se enalteció él y reveló su riqueza y su gloria. Y al mismo tiempo fue un mecanismo para llamar la atención de ¿qué? Del rey de Babilonia y codiciar la riqueza que había en Judá. O sea que el propósito que Dios quería no se cumplió. Y esto es lo triste del pasaje bíblico. Dios deseaba que se enalteciera su nombre sobre todos los príncipes y reyes de la tierra. Pero desdichadamente, por lo general, los hombres que están en eminencia dejan de lado ese propósito y se enaltecen ellos mismos. Entonces, ¿qué ocurrió? Que ese pecado de Ezequías fue el inicio de la destrucción de la nación, fue el inicio de la destrucción del reino de Judá. Y desdichadamente por el pecado de este rey, estos muchachos fueron llevados cautivos a Babilonia. Mira cómo dice allí, cómo le dijo Isaías a Ezequías.
vino palabra, entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada. Dijo Jehová, y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. O sea que Isaías le dijo esto al rey Ezequías, que sus hijos desdichadamente, sus nietos, iban a ser cautivos y los tesoros que había acumulado con tanto sacrificio toda la nación iban a ser llevados a Babilonia. Entonces ya podemos nosotros comprender un poquito el libro de Daniel y por qué razón estos muchachos fueron escogidos para estar en el palacio del rey de Babilonia. O sea, cumplimiento profético. ¿Se cumple la palabra de Dios, sí o no? O sea, que la palabra de Dios se cumple. Dios permite el mal y lo permite para dar lecciones al ser humano. Ahora, Dios permitió eso para lo que no hizo Ezequías con los embajadores del rey de Babilonia, lo iba a hacer a través de estos jóvenes que iban a estar en el palacio del rey. Dice la Biblia aquí que el rey de Babilonia le dijo a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos especiales. No cualquier muchacho. ¿Cómo eran? Con ciertas características especiales. Ahora, ¿de dónde sacaron estos muchachos esas características? Estos muchachos fueron educados primariamente, eran del linaje real de los príncipes de Judá, educados en la verdadera adoración, educados con sabiduría del cielo, enseñados en la Torá a guardar los mandamientos de Dios, a vivir para Dios. De hecho, estos muchachos que fueron fieles en el palacio del rey, que vamos a ver el próximo sábado y otro miércoles más, dieron testimonio de la fe en el palacio del rey de Babilonia, porque Dios permitió que años después se hiciera una reforma por el rey Josías y que de alguna forma se reavivara el pueblo de Dios y se llevara adelante la verdadera adoración. Ahora, estos muchachos que fueron escogidos no eran cualquier muchacho, eran muchachos con la capacidad espiritual porque adoraban a Dios en todo momento. Y aquí hay un testimonio vivo de lo que podemos nosotros hacer con nuestros hijos y con nuestros nietos y con los jóvenes de la iglesia. O sea que tenemos un propósito determinado para bendecir al mundo con la educación cristiana, con la enseñanza bíblica y con la historia sagrada. Entonces, Dios levantó a estos muchachos para dar testimonio de la verdad y triunfar. Asimismo, podemos triunfar nosotros en el tiempo del fin. Que nuestros jóvenes y nuestras señoritas en la iglesia puedan dedicarse a Dios, puedan buscar de Dios y puedan consagrarse a Dios de tal forma que sean un ejemplo para el mundo y para la iglesia. ¿Cuántos quisieran orar esta noche por los jóvenes de la iglesia? Por los niños. Gracias a Dios, esta semana tuvimos un fin de semana juvenil en la iglesia y el próximo fin de semana hay un congreso juvenil en la iglesia de los peregrinos que esperamos que los jóvenes de aquí vayan también. O sea, la iglesia tiene un cometido sagrado
con toda la intención del mundo de consagrar a los jóvenes de la iglesia para que sean testimonios vivos como fueron estos muchachos en el palacio del rey de Babilonia. Nosotros esta noche podemos dedicar nuestras vidas a Dios, podemos buscarle de todo corazón, podemos nosotros orar por los jóvenes de la iglesia, podemos ponerlo delante de Dios para que Dios los use con sabiduría, con poder espiritual y para que terminen los jóvenes de la iglesia de dar el fuerte pregón y que Cristo venga por segunda vez. ¿Cuántos quisieran orar esta noche conmigo y decirle al Señor, Señor, hay necesidades espirituales en la iglesia? En la iglesia, los jóvenes de la iglesia tienen necesidades, tienen desafíos, pero por el poder de Dios pueden triunfar. Así que los invito a todos los presentes a ponernos de pie para tener una oración por los jóvenes de la iglesia y que Dios los use para engrandecer su nombre. Querido Padre Celestial, cuán agradecidos estamos por todas tus bendiciones. Gracias, porque en esta noche estamos delante de ti, viendo la historia sagrada, viendo tu palabra, viendo que tú no desamparas a tus hijos y que a pesar del pecado tú cumples tus propósitos. Vemos cómo se cumple tu palabra, pero de forma particular esta noche queremos poner a los jóvenes de la iglesia delante de ti, para que tú los dediques, para que tú los protejas, para que tú los santifiques y los uses para glorificar tu nombre. Queremos tu bendición para nuestras vidas, que tú, Señor, nos lleves con bien a nuestros hogares, nos lleves, Señor, confiando en ti y con paz en el corazón. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Muy bien, vamos a terminar y vamos a hacerlo todos cantando el himno número 516. Himno número 516, firmes y adelante.
Terminamos orando. Querido Padre Celestial, gracias porque esta noche pudimos honrarte y pudimos alabar tu nombre. Gracias por la bendición de este culto. Ahora llévanos con bien a nuestros hogares y llévanos con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.